Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 17 versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por ti y por mí. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Y hoy tenemos un Evangelio que a primeras parece que los que decidieron definir dónde empieza y dónde acaba este Evangelio parece que juntaron dos partes que no tienen nada en común. Por ejemplo, la segunda anunciación de la pasión y muerte de Jesucristo, y después con el tema de los impuestos, que si Jesús lo paga o no lo paga. Bueno, ¿qué tienen en común estas dos partes? En los comentarios casi siempre se trata la cuestión a los impuestos separada con lo que viene anterior, con la segunda anunciación de la pasión y muerte de Jesucristo. Porque en la iglesia se han juntado estas dos partes en el Evangelio de hoy. Yo creo que el tema central es el escándalo. El escándalo que los discípulos están viviendo cuando escuchan a Jesús por segunda vez anunciarles de su pasión y muerte, de que va a ser entregado, de que va a ser puesto a muerte, pero que resucitará. Y después viene la reacción de los discípulos de tristeza. Este es el tema del escándalo. Los discípulos están escandalizados porque por segunda vez Jesús les anuncia acerca de su pasión y muerte y no saben qué hacer con esto. O sea, la reacción de ellos es de escándalo. En la segunda parte de este evangelio, él nos introduce Mateo al tema de que si Jesús paga o no paga los impuestos. Y Pedro, en nombre de Jesús, responde que sí. Después Jesús le hace la pregunta a Pedro acerca de quiénes son los que pagan los impuestos al imperio o al rey, ¿no? Y Jesús tiene una respuesta muy interesante. Dice: por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, aquí tenemos otro tipo de escándalo. Jesús no quiere crear un escándalo con el mundo o las comunidades en donde viven, para no hacer motivo de un escándalo el rechazo tanto de él y como de la comunidad, ¿no? Y así que hay diferentes tipos de escándalos que son difíciles de entender, aceptar o vivir, y escándalos que tienen resoluciones prácticas y fáciles, como esta de Jesús, cuando dice: pero para no darles motivo de escándalo, o sea, por consideración, para que no utilicen
esta situación de que si pago o no pago el impuesto, lo pagaremos para que no se haga esto más grande de lo que debe de ser, ¿no? Así que Jesús aquí, en ese tipo de escándalo, tiene una solución práctica. Lo pagamos por consideración, no porque Jesús se sienta obligado, ¿no? Sino por consideración. Bueno, demos un comienzo a este evangelio. Este evangelio abre con la segunda anunciación de Jesús en torno a su pasión, muerte y resurrección. Y es curioso que la reacción de tristeza por parte de los discípulos parece centrarse solamente en la cuestión de que será entregado, de que será puesto a muerte, pero no parecen considerar la situación de la resurrección, porque no es un tema de todos los días. Eso de ser entregado, ser puesto a muerte en el tiempo de Jesús bajo el Imperio Romano, pues era una experiencia fácilmente conocida. El Imperio Romano ponía a muerte a cualquier persona que cuestionara o que retara la autoridad y el poder del imperio. Así que eso de ser entregado y ser puesto a muerte era una experiencia muy común para la gente del tiempo de Jesús. Pero, ¿por qué los discípulos responden con tristeza ante esta noticia? Porque Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el Mesías tanto anunciado por los profetas, y finalmente está entre ellos, y que Jesús les diga que será entregado por su propio pueblo, que será puesto a muerte y que resucitará. Ahora, ¿por qué la noticia de la resurrección no les cambia esta tristeza? Porque no saben qué hacer con esa noticia de la resurrección, como aún hoy en día nosotros también no sabemos cómo entender, cómo interpretar, cómo asumir ese gran evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos provee? Sí que tanto los discípulos que convivieron con Jesús no sabían qué hacer con esta noticia de la resurrección y solamente se enfocaron en el anuncio de su pasión y muerte, y es lo que les causa tristeza. Pero ¿por qué la resurrección, el tema de la resurrección, no les causa otra reacción, no provoca otra reacción? Porque no saben cómo entenderla. Y repito, esto es algo que aún hoy en día también nosotros no sabemos qué hacer con estas. Repetimos que nuestro Señor ha resucitado, pero a veces no sabemos cómo entenderlo, cómo apropiarnos o cuáles son las consecuencias para mí, para nosotros hoy en día de que Jesucristo ha resucitado, de que vive. Si no se vive esa experiencia de la resurrección, si no se vive esa experiencia de la nueva vida que se nos da en Jesucristo, entonces el tema de la resurrección es tan extraño como lo fue para sus discípulos, como lo es para nosotros aún hoy en día. Así que por esto, este segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es un tipo de escándalo para sus discípulos, un escándalo que no hay forma de explicarlos, porque Jesús mismo no sabe cómo explicárselos. Por eso Jesús lo deja para que el Espíritu, después de la resurrección, el Espíritu que se les dará, les haga entender este misterio, que solamente viviendo la experiencia de la muerte, de la desolación, de esta experiencia de abandono, de que nuestro Señor se nos ha ido entre las manos, ¿no? Y viviendo esa experiencia también de miedo paralizante, Después se nos da esa experiencia de decir, el Señor vive, ¿no? Cuando este miedo se convierte en alegría, en gozo, cuando esta desesperanza se convierte en valor para profesar y proclamar que Jesús vive, porque esa es una experiencia que solamente el Espíritu de Dios nos las puede dar. Por eso Jesús, ni él mismo sabía cómo explicarles el tema de la resurrección. Por eso lo deja hasta después de la resurrección, cuando el Espíritu de Dios haga posible esa experiencia. Ahora, en torno a esta segunda anunciación de la pasión y muerte de Jesucristo como un escándalo, pues hay escándalos en nuestras vidas que a veces nos cuesta trabajo entender, asumir y a últimas hacerlo nuestro.
Por ejemplo, cuando uno vive experiencias difíciles y preguntamos o cuestionamos ¿dónde está Dios en todo esto, no? ¿Por qué Dios parece callarse? ¿Por qué Dios parece no le importar lo que estamos pasando, no? Y sí, puede ser una experiencia de escándalo de que nuestra fe en Dios parece que es ridícula porque Dios no lo palpamos, no lo discernimos, no sabemos dónde o cómo está en esta situación de sufrimiento, de tribulación. Pero solamente cuando uno pasa por esa experiencia, agarrado aún solamente por la certeza, o digamos más que certeza, por la fe, de que aun cuando uno no entienda, o que aún no comprende el porqué o cómo de las cosas, cuando uno pasa por esa experiencia, y solamente pasando de esa experiencia, volviendo hacia atrás, podemos decir realmente no estábamos solos. Verdaderamente Dios caminaba con nosotros, aunque no lo podíamos percibir o discernir entre nosotros. Es la misma experiencia de los discípulos en la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Así que hay ciertos escándalos en nuestras vidas que solamente se pueden entender y apreciar y asumir cuando uno los vive y pasa, y no se deja llevar a la desesperación o simplemente no tira la toalla diciendo aquí esto es, Dios no está presente. Así que este es un tipo de escándalo que solamente se puede entender, se puede vivir y se puede apreciar, se puede asumir pasando por medio de él. Y esperando que Dios nos dé la gracia para poder percibir su presencia aún en medio de lo que a veces no podemos comprender. Ahora viene el segundo escándalo, cuando a Jesús le preguntan que si él paga el impuesto o no. Ahora había dos tipos de impuestos en aquellos tiempos. Uno era el impuesto como tributo, el cual incluían los impuestos locales, también el impuesto para el templo, para el mantenimiento del templo, y también el impuesto de las aduanas. Estos aún todavía existen en la mayoría de países. Por ejemplo, cuando uno cruza de una frontera a otra, aún dentro del mismo país, cuando pasa de un estado a otro, el comercio entre estados, hay diferentes tipos de impuestos que se cobran y se pagan. Y esto es parte de la economía de todo país y también entre naciones. Pero después había el otro impuesto, el impuesto que el Imperio Romano exigía y que todo adulto mayor de 21 años tenía que pagarlo. Y entraba directamente a la tesorería del Imperio de Roma. El otro, los tributos, pues gran parte de esos impuestos permanecían locales, ¿no? Así que, ¿cuál es este impuesto del cual le preguntan a Pedro si Jesús paga, ¿no? Es el impuesto tipo tributos, ¿no? El cual ese tributo no iba directamente al templo, sino que iba a las autoridades que representaban el Imperio Romano localmente y que después ellos daban la porción al templo, ¿no? Así que este es el tipo de impuesto que le preguntan a Pedro si Jesús lo paga. Ahora Jesús responde: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos? ¿A los reyes de la tierra, a los hijos, a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: pero por lo tanto los hijos están exentos. O sea, era la situación de los judíos. Porque no eran ciudadanos romanos, entonces tenían que pagar este impuesto a Roma por ser un pueblo conquistado por el imperio de Roma. Pero Jesús no se ve como un sujeto del imperio de Roma. Jesús se ve como un sujeto de Dios. La obediencia de Jesús no es hacia el imperio romano, es hacia Dios Padre, en torno a quien su vida gira. Por eso Jesús dice: sí, yo no tengo por qué pagar el impuesto a Roma porque yo soy sujeto no de Roma, sino de Dios, mi Padre, ¿no? Pero lo pagaré para no causar escándalo. O sea, este es otro tipo de escándalo fácil de resolver. Y por tanto Jesús aquí nos da un ejemplo de que
hay ciertos escándalos de que fácilmente se pueden resolver para que no crezcan, para que no sean más de lo que son, ¿no? O sea, de no hacer de una piedrita una montaña. Y a veces en la vida tristemente hacemos esto, ¿no? De una piedrita hacemos montañas o cerros. Y Jesús dice, esto puede ser motivo de causa tanto para el cristiano como para los judíos, pero entonces lo pagamos para que, como una consideración, para que nos dejen vivir en paz. Pero no porque Jesús acepte de que Él es un sujeto del imperio de Roma. Para Jesús, su único rey es Dios, Dios Padre. Pero repito, por consideración, para que este problemilla de impuesto no se haga más grande de lo que es, lo pagamos. Pagamos el impuesto y ahí acaban las cosas, ¿no? En esto Jesús nos da una forma práctica de discernir qué es aquello que vale la pena luchar y qué es aquello que por consideración simplemente lo dejemos o lo hagamos para que no se haga más de lo que debe de ser. Aquí una forma de discernir qué es lo que vale la pena romperse la cabeza y qué es y cuáles las cosas por las cuales no vale la pena romperse la cabeza y por consideración simplemente las hacemos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.